Plaza Podcast. En efecto, la Plaza de las Letras. ¿Cómo se me está pasando el año de rápido? ¿Cómo se me está pasando el año de rápido, chiquillos? Pero eso es porque te están pasando muchas cosas buenas. Javier Alandes, hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí, como siempre. Mamen Monsorí, hola, ¿qué tal? Hola, ya se va notando el calorcito, ¿eh? Yo soy Aitor Pilán de Miguel y pretendo serlo hasta el último día que me den los estertores de la muerte. Es muy probable que mientras estén escuchando esto yo esté bailando salsa en Kioto, en Tokio o en Kawaguchi-go. Es muy probable. Qué bien, ¿no? ¿Allí se baila salsa? Yo sí, yo tengo previsto Allí salir a hay bailar. escuelas de salsa. Hay allí. escuelas de salsa. De flamenco sabía que había. Efectivamente. Me hace mucha ilusión estar aquí grabando esto mientras estoy de vacaciones. Mientras estoy de vacaciones. Este es un programa especial. ¿Ah, sí? Este es un programa especial, porque es un programa donde vamos a abordar algunos temas de debate interesantes y es muy importante que le demos golpes al micro, ¿vale? Es súper importante a la hora de grabar un podcast que le demos golpes al micro. Súper importante. Vamos a abordar algunos temas de debate muy interesantes, pero también vamos a tener una entrevista con un libro, con una de las dos autoras de un libro estupendo que es Valencia, Luz y Ceniza. Nos ha visitado Rosa, porque la buena de Raquel Bada nos evita la quinta visita. Nos la evita. Nos dice que está enferma, pero nos está evitando la quinta. Es que yo creo que no quiere que Santiago la convierta en la mala en su próxima novela. Pues es muy probable, es muy probable. Pues ella y Santiago son las únicas personas que han venido 4 veces. Así que algo tendrán. Luego hablaremos con Rosa, que es la ilustradora del libro de Valencia, Luz y Ceniza, que es un libro de obligado tener. Es un libro objeto precioso. Han hecho una edición física preciosa, pero es que además el contenido, escrito por Raquel Bada y ilustrado por Rosa Fuster, es ciertamente un Ferrero Rocher. Y ahora voy a coger la boina de David Uclés, porque alguien se la tendrá que quitar al maleducado que no se la quitan interiores, y la voy a poner sobre la mesa. ¿De qué hablamos hoy? Si no lo digo, reviento. Sí, ya lo veo. Pues mira, yo quería comentar algo con vosotros que estoy observando. Cuéntanos. El otro día apareció una persona que autopublica asiduamente en plataformas de autopublicación y una cantidad importante de libros y claro, demás. Porque autopublicar en plataformas que no son de autopublicación está difícil, ¿no? Está difícil. Es como subir hacia abajo. Sí, es difícil. Son cosas que son que muy autopublica en difíciles. plataformas. De autopublicación, quédese claro. Estoy rellenando tiempo, Javier. Que reconocía que había escrito libros ayudándose de la inteligencia artificial. Pero esta persona lo decía. Sí. Pues no es para decirlo, ¿Cómo es posible eso? O sea, no es para presumir. Ya no sé si el tema es que lo diga o que no lo diga. Mi preocupación es si es, o sea, lícito es, o sea, no está incumpliendo ninguna norma, o sea, no está. ¿Crees que es lícito? Legal es. Bueno, si se autopublica, sí. Legal es. Bueno, y si no se autopublica también. Claro, si la editorial le pasa su control de calidad, el autor ha sido él utilizando la inteligencia artificial. Pero tú estás firmando un contrato con unos derechos de autor. ¿Derechos de autor de la IA? Esto es muy fácil. Si la inteligencia artificial o sea, si eres tú el que le has pedido a la inteligencia artificial, hazme A o hazme B, la inteligencia artificial te lo da y tú se supone que al menos has editado el material, le has puesto una coma o le has puesto las mayúsculas, lo que sea, el autor eres tú. Pero imagínate que a ti te contratan para hablar de un tema, porque quieren que hables tú, que lo escribas tú y lo pienses tú. Y tú coges y pones ese tema en el chat GPT y lo que te devuelve lo envías. Te podrían retirar. ¿Por qué? Porque no lo has hecho tú. Mentira. Te lo han pedido a ti. Y yo he utilizado las herramientas que tengo en mi mano. Ojo, que yo no estoy yo estoy a favor del uso de la inteligencia artificial. Vosotros la sabéis, que yo la llevo utilizando años, claro. Además. Yo estoy muy a favor del uso como herramienta, claro. no como resultado final. O sea, la inteligencia artificial te devuelve cosas que tú luego tienes que editar, trabajar, personalizar, cambiarle todo el tono si hace falta. Pero ¿sabes lo que pasa? Pero en este caso, el autor eres tú. Yo no estoy a favor de esto. Y sobre todo, discrepemos, en la calle. Que creo que un texto editado por ti no es lo mismo que un texto escrito por ti.
Evidentemente, claro que no. Y no tiene el valor de un texto escrito por ti. Evidentemente. Entonces, para mí no es lícito. Si te autopublicas, sí, porque bueno, tú verás lo que haces, ¿no? Pero si entonces, una editorial te está comprando los derechos... Pero para. ¿El problema de quién es? ¿Del autor o de la editorial? Bueno, la editorial debería darse cuenta, pero claro, es que no hay forma, ¿no? De darse cuenta. Es que el responsable último de que una editorial te firme un libro, ¿quién es? ¿Tú? La editorial. Bueno, la editorial es la responsable del texto que sale a la venta. Correcto. Claro, tú le das tus derechos. Tú le cedes los derechos comerciales de un texto que has escrito tú y que has registrado tú y que la propiedad intelectual del texto es tuya. Pero la última responsable del contenido que se publica en un libro bajo su sello es la editorial. Sí. ¿Y no pensáis que un editor, o hablando más claro, un buen editor, debería reconocer si el texto está o no está escrito por su autor? Yo te digo que a mí me das media hora y yo te presento un texto que no sabes que ha sido tratado por inteligencia artificial. Es verdad que yo llevo como 7, 8 años trabajando con inteligencia artificial. Y te lo garantizo, que no lo notas. Claro, ¿os recordáis que el año pasado hubo esa polémica donde hubo que retirar una portada de un libro porque estaba hecha con inteligencia artificial? Con lo que, en principio, pues a una ilustradora como Rosa, que nos va a visitar en un rato, o a cualquier otra persona de su oficio, le había quitado trabajo esa inteligencia artificial. Pero es que ahí ya son dos debates diferentes. El debate de va a quitar puestos de trabajo, bla, 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 y el debate de quién es el autor. Porque yo repito, yo por mi trabajo alimenticio, hace muchos años que estoy utilizando la inteligencia artificial generativa. Trabajo alimenticio, me encanta el concepto. Es un hecho, es un trabajo alimenticio. O sea, es un trabajo alimenticio y trabajo el autor de mis libros de Excel soy yo. Efectivamente. O sea, yo tengo una herramienta que es el Excel y yo diseño unos libros y el autor de esos libros de Excel soy yo. Eres tú, efectivamente. Claro. O sea, Maimónides contaba con Abacos y hoy no. Hoy se cuentan con un Excel o con un ChatGPT o con un Gemini o con Cloud o con lo que cada uno utilice. Son herramientas. Y es el autor del resultado del trabajo de la herramienta, eres tú. Mira, yo creo... No me habéis convencido. Pero, no te tenemos que en el mejor de los casos en el que efectivamente el texto pareciera tan real, que la editorial se lo creyera, que se publicara, que el público se lo creyera, tú te estás haciendo más tonto. Eso es otro debate. Claro, es que aquí... y estás perdiendo la práctica para escribir. Hemos empezado hablando por la autoría, que quizás sea lo menos importante de todo esto. Porque a mí me parece que en el sagrado oficio de contar historias, esa es la parte mollar. Claro. La parte en la que, si tú dejas de entrenar, no vas a escribir bien. Es que es eso. Tú tienes que leer y tienes que escribir constantemente. Y luego es fantástico que le digas a la inteligencia artificial, por favor, descríbeme cómo era Versalles en el siglo XVII. Claro, es que de hecho estábamos hablando de eso antes. Para mí es importantísima la inteligencia artificial porque eso es como tener a mano una persona que sabe de contabilidad, otra que ha estado en el siglo XVI, otra que sabe de muebles. O sea, es tener todos los contactos. Para la documentación es esencial. Pero la documentación es un 2 o un 3% de lo que tú plasmas en un texto. Claro, ¿no? Y sobre todo que al final es como cogerte un libro, sé que no es lo mismo, pero bueno, es como cogerte un libro, como hacer una llamada, como visitar un lugar, ¿no? Al final es ahorrar tiempo, que eso en la sociedad actual es bastante necesario. Pero en el momento en el que dejas de... O sea, te desvirtúas de esa manera, no sé. Yo, por ejemplo, ahora llevo muchísimo tiempo, esto es una chorrada, ¿no? Pero muchísimo tiempo sin hacer post de Instagram. Yo sé que el momento en el que me ponga a hacer un post me va a costar. Y cuando hacía uno al día, eso me salía solo, pero 10 minutos. Dices 10 minutos como si fuera baladí. O sea, encontrar 10 minutos de calidad con las vidas que tenemos hoy, sí. Me parece un ejercicio de generosidad para con la pamplina terrible. Para con la pamplina. Recordemos que hace años, ya hace unos cuantos años, a una famosa presentadora de televisión le escribieron un libro y por una discusión... Esa persona que escribía el libro repitió páginas, plagió otras y tal. La presentadora de televisión entregó ese manuscrito y la editorial lo publicó y ahí se ve que no lo había leído nadie. ¿Quién era la presentadora? ¿Se puede saber? Bueno, ese fue un libro de Ana Rosa Quintana. Ah, ostras.
¿Eso hace cuánto pasó? Hace muchos años, hace como 10, 12 años, que fue cuando empezó a salir la polémica de los negros, los no negros y demás. Entonces, cuando toda la vida ha habido escritores fantasma. Me pregunté si algunas editoriales leían lo que publicaban. Es que depende. Porque evidentemente ese libro no lo habían leído en la editorial. Pero es que son dos cosas diferentes. O sea, somos plenamente conscientes, y creo que los tres estamos de acuerdo, que una editorial es una empresa privada cuyo mayor objetivo es ser rentable económicamente. Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Como cualquier empresa privada. Como cualquier empresa privada que se precie. Entonces, las editoriales a veces se ven condenadas a publicar productos literariamente flojos para dar cabida a productos literariamente ricos que no venden. Sí, lo que pasa es que una cosa es un producto literariamente flojo, que habría que definir lo que es un producto, y otra cosa es un producto erróneo. Es decir, toma el manuscrito, que hay repetidas páginas, que hay páginas plagiadas de otro libro y tal, porque te lo estoy dando adrede mal porque me he enfadado contigo, autora. Fue a propósito. Sí, aquello fue un escándalo. Claro. Y entonces la editorial lo publicó y claro, evidentemente eso no lo había leído nadie. Qué fuerte. Porque si no, no se habría publicado. Literal. Si eso pasa, ¿está pasando a día de hoy que hay editoriales que estén publicando textos que están hechos con inteligencia artificial o fragmentos o Fíjate capítulos? que yo antes de que nos metamos en ese jardín, pregunto, y ahora hilo con lo que tú estabas diciendo antes de los editores y de los buenos editores. Ni siquiera voy a decir malos editores, porque no quiero ofender a nadie. Pero, ¿cuántos editores hay que no están haciendo su trabajo? Ojo, ¿cuántos hay que están haciéndolo, Pero ¿cuántos hay que no están haciendo su trabajo? Porque ¿cuál es el trabajo hoy de un editor? Y los estoy exculpando cuando tienen que editar 23 libros al mes. Claro. O sea, los estoy exculpando, Forman parte de un engranaje del sistema. Un trabajo de orfebre, como debería ser el de editor, se ha convertido en un trabajo de cajera del supermercado. Claro. Sí, pero imagínate, ¿no? Tú tienes que hacer la caja todos los días, ¿no? Entonces tú dices, bueno, más o menos, más o menos, nos llega un día en el que dices, bueno, si lleva 7 días saliéndome bien, pues esto me va a salir bien. Pues a lo mejor se leen de la 0 a la 150 y las otras 350 y dicen, bueno, hasta que está bien, pues está todo bien. Bueno, claro, o delegan esa lectura en alguien de confianza. No, porque si la delegaran en alguien de confianza, esa persona, el problema es que yo creo que la persona encargada de corregir tiene también tanto volumen que también lo hace por encima. Porque vamos, siempre somos nosotros los que tenemos que estar ahí viendo el último, ¿sí o no? Sí. Ya está. Pero también tiene sentido, que seáis los autores los que revisáis la última revisión de las galeradas, tiene todo el sentido del mundo. Claro, que yo entiendo el volumen de trabajo y todo, pero que, o sea, me dolería muchísimo entregar un texto escrito por ChatGPT y que mi editora me dijera muy bien. O sea, bueno, te ubica, Es una manera muy clara de ver dónde estás. Absolutamente clara de ver dónde estás. De ver que estás en un sitio donde no creen lo que crees tú del nunca bien ponderado y noble oficio de contar historias. Claro, sería como, bueno, o sea, da igual el texto, ¿no? Da igual lo que entregues. Bueno, es que ahora mismo hay casas, sellos editoriales que pertenecen a grandes marcas que les da absolutamente igual lo que publiques, mientras tengas 50.000 seguidores en Instagram. Hay casos en los que sí, yo sé que llega Pérez Reverte y hace lo que sea y se lo van a publicar, pero... Perdón, Pérez Reverte es un hombre que lleva 40 novelas a la espalda, creo que son como, como no 8 Pérez millones Reverte, de libros alguien que vendidos. tenga, por ejemplo, David Duclés, ¿no? Que acaba, bueno, esto se emitirá más tarde, pero le acaban de dar el Nadal, que él lleva muchísimo tiempo diciendo que necesita años para escribir la novela, que necesita retirarse, o sea, en teoría todavía la novela no estaba acabada ni a mitad. Y ahora le dan el Nadal, ¿no? Entonces supongo que... No, o sea, por supuesto será una novela buenísima, vamos, no tengo ninguna duda. Por supuesto, pero... no. Igual que La península de las casas vacías, que aburre a las ovejas. Bueno, yo como no me la he leído no puedo decir, pero vamos, la crítica es buenísima. ¿Y qué? Entonces, ¿cómo puedo...? Sí. ¿Y qué? Que la crítica sea buena. Déjame acabar. Sí, por favor. Que me sacáis a Uclés y se me llevan los demonios. Entonces, mi pregunta es, o sea, yo sé que él hubiera hecho lo que hubiera hecho, habría recibido ese premio, porque al final es una manera también de traerlo al sello, ¿no? En eso estamos de acuerdo. Entonces ya no nos vamos a Pérez Reverte, que es verdad que es un ejemplo de alguien que tiene 40 novelas, sino de alguien que tiene 3 y una ha sido muy leída y muy bien valorada, ¿no? Sin embargo, hay otras personas que sí que tienen que hacer buenas. O sea, yo tengo a mi alrededor muchísima gente que ya tiene algún libro publicado,
pero que cuando ha ido a presentar otro proyecto se lo han rechazado porque la idea no les convencía, ¿verdad, Javier? Y yo creo que yo estoy en ese lado. No Javier porque sea Javier, pero... bueno, que también. No sé, me resultaría como doloroso, pero igual soy yo que sigo siendo tan inocente como el primer día que entré a este programa. No sé. Hace ya 5 años de esto, ¿eh? Sí. 5 años. Yo lo que pasa es que, volviendo al problema matriz, a la utilización de la inteligencia artificial, sí que veo una utilización en cuanto a una base documental. Claro. Es decir, ostras, en vez de cogerme la enciclopedia o en vez de entrar en tal web o en tal, pues le pregunto, oye, descríbeme cómo podía ser el vestuario de alguien en el siglo XVII para ir a trabajar al campo por las mañanas. Y dime cómo se llamaban las prendas. Y lo veo. Pero sí que sé, y por noticias que han salido, incluso por personas, que hay personas que están utilizando la inteligencia artificial para la propia redacción. Y no es que luego cojan el 100%, ala, toma esto, pero que a esa redacción sí que la editan un poco y la incorporan al manuscrito. Y luego ya veremos qué vida tiene ese manuscrito. Me encanta porque me doy cuenta de que no hemos cambiado nada. O sea, hace 15 años era el Rincón del Vago. Claro. O sea, para hacer los trabajos te ibas al Rincón del Vago, copiabas, cambiabas 2 palabritas y ya está. Ahora es la inteligencia artificial. Antes el Rincón del Vago eran los negros que te escribían los libros. O sea, los negros porque se llama así, no, sí, no porque fueran negros. El escritor fantasma. Vamos el a escritor fantasma. Sí. Pero no cambiamos. O sea, claro, ahora vamos a peor, ¿no? Porque cada vez... Y yo recuerdo que cuando yo iba, hace muchísimos años, cuando yo iba al colegio... No tantos. Ya hace unos cuantos. A lo mejor te encargaban un trabajo sobre la biografía de Cervantes. Sí. Claro, no tenías más remedio que... ¿Verte la película de Amenábar? O bien tenías una enciclopedia en casa, o te ibas a la biblioteca, yo me iba... La Encarta. No, yo digo antes de la Encarta, claro, antes de que tuviéramos ordenadores en casa. Entonces yo recuerdo ir a la biblioteca de la calle del Hospital, la Biblioteca Municipal de Valencia, o una de las bibliotecas municipales de Valencia. Por cierto, está ubicada en uno de los hospitales medievales más antiguos de la historia del mundo. Efectivamente, por eso la calle se llama Calle del Hospital. Efectivamente. Y tener que sacar un par de volúmenes de distintas enciclopedias para leer y hacer un Frankenstein con los 2 textos y que no... Y eso por lo menos me obligaba a leérmelo. Claro. Yo iba a ir precisamente a eso. Me obligaba a leérmelo. Yo también he vivido la parte de enciclopedias, aunque penséis que no. Me obligaba por lo menos a leerlo para tener que copiarlo en un papel. Y algo se te quedaba. Claro, mi pregunta es si en estos momentos estamos utilizando... Bueno, el Rincón del Vago, ya que hablabas tú, ya era un copia-pega. O sea, no necesito ni leerlo. Claro, cambiabas un poquito porque sabías que no ibas a ser el único de clase que tirara de ahí, ¿no? Entonces cambiabas un poco, pero vamos... Pero ahora sí que hay una generación de textos individual, sí que hay una personalizada. Pero eso es a lo que yo iba. Vamos a ver, al final tú le pides a la herramienta de inteligencia artificial generativa que tú uses, la que tú prefieras, la que pagues, la que tengas gratuita, me da igual. Le pides HV, descríbeme la ropa que utilizaba un campesino en la Hungría medieval. Fantástico, muy bien. Pero luego después, si eres un escritor profesional, y profesional no estoy hablando de uno que gane millones, estoy hablando de un escritor metódico, que respete el oficio, que se respete a sí mismo. Tú después de eso te vas a leer 12 libros de la Hungría medieval y te vas a leer cómo la cultura magiar ha llegado hasta nuestros días. O sea, no te está haciendo nada la inteligencia artificial que no tengas que hacer tú si eres un autor que respete la autoría. Sí, pero si estás redactando con eso, ¿realmente? ¿Qué pasa? ¿No sabes redactar? Pues es que a lo mejor no sabes redactar. Pues entonces no eres escritor. Bueno, eres documentador, ¿no? No eres escritor. Hay muchos libros que han firmado por personas que no son escritores. Claro, pero es que ¿qué es hoy? ¿Qué es ser un escritor? ¿Publicar? Escribir. ¿O ennoblecer el arte de escribir? ¿Ennoblecer el arte de escribir? Mentira. Para mí sí. Bueno, hoy escribir, hoy ser escritor es que te publiquen. O sea, para la sociedad, para mí una persona que escribe en su diario desde hace 20 años es más escritor que el que tiene 3 libros publicados, ¿no? Os voy a poner un ejemplo muy claro. Os voy a poner un ejemplo muy claro. O sea, de cara al mundo es eso, pero... Nosotros somos 3 personas. Un autor contrastado con 7 novelas. 8.
8 novelas y escribiendo la novena. No me quites novelas. Una escritora muy contrastada en poesía, que ha hecho la incursión en el mundo de la novela con éxito. Y un chiquiricuatre que ha tenido una malísima primera novela. A mí vosotros, no tan mala. A mí vosotros me habéis llamado escritor cientos de veces. ¿Es mentira? ¿Por qué es mentira? Porque es escritor, mentira. Porque yo no soy escritor. Vosotros sois escritores. Yo no soy escritor. No. ¿Por qué no? Porque esto, aunque no le importe a nadie, tú tienes una novela publicada, pero muchas otras historias en tu cabeza. Y otras escritas. Muchos desarrollos en tu cabeza. Para mí escritor es el que escribe, el que se pone ahí. Es que da igual. Mucha investigación. Que no, que es el mercado el que te pone. Sí, es el mercado el que te pone una correa o te pones la escritora otra. o escritora, alguien que publica y que tiene unas mínimas ventas. Ya está, es el mercado el que te publica. Pero realmente escritor es quien cuenta una historia y hace con esa historia luego lo que le da la gana, pero que la cuenta por sí mismo. Entonces el autor también es el que, utilizando las herramientas, utiliza ChatGPT. Sí, porque ese texto es su propiedad. Ese texto es su propiedad. Yo sé de... me niega con la cabeza. Yo sé de una... Mira, por la ley de los grandes números y de las matemáticas, cuantos más décimos compres de la lotería de Navidad, aumentan tus posibilidades. Hay tantos números que sigue siendo igual de difícil, pero si compraras 1/10 de todos los números que existen, te tocaría la lotería seguro. Claro. ¿Vale? ¿Qué ocurre si a mí no me cuesta nada, ni un céntimo, autopublicarme en Amazon o en alguna otra plataforma? Y entonces digo, ostras, pues voy a escribir un libro de terror, otro romántico, otro de viajes, otro de aventuras, otro con inteligencia artificial, y en un año voy a subir 25 libros. Bueno, de hecho pasó. Claro. Que la propia Amazon tuvo que decir, señores, paren, que hay gente que está publicando 6 libros al día. Claro. Sí, esto pasó cuando en la explosión de ChatGPT. Madre mía. Sí, creo que Amazon puso el límite en como 10 libros al mes, que dices... 10 libros al mes. Claro. Señora, contemporice. Que 10 libros al mes, que son 100, puedes subir 120 libros al año. Qué fuerte. Claro, y que al final da igual la calidad de esos libros, porque el producto está... Tú puedes publicitarlo, puedes hacer y el mejor libro del año y el mejor libro cozy crime del no sé cuánto, y luego el libro no vale nada. Pero bueno... Pero es que lo de que no vale nada es mentira. Porque si de repente haces una buena campaña de marketing y de repente tienes 100.000 ejemplares vendidos a 3 euros, has vendido 100.000 ejemplares y eso hará que Planeta te llame. Sí, pero que el libro puede estar... Mira, Mámenas ahora asiente. Sí, es verdad, es verdad. El libro Entonces, ¿dónde está el problema? En ningún sitio. El problema es que el mercado es el que te pone y te quita. Da igual que el producto sea una mierda. El mercado es el que te pone y te quita hoy. ¿El mercado es el que te llama escritor o es el que no te llama escritor? Pero entonces sí que vamos dirigidos hacia ese lugar, y no sé cuándo se llegará, pero a ese lugar donde, al igual que yo utilizo un Excel para hacer todas mis cuentas y yo ya no me acuerdo ni de sumar 7 más 9... Es que 7 más 9 es muy difícil. 7 más 9. Vamos hacia ese lugar donde una herramienta va a darnos el resultado final y el mercado editorial va a estar lleno de productos de resultado final de una herramienta. Perdón. Atención, pregunta, librera. ¿Eso no está pasando ya? Yo es que me estoy dando cuenta de que estoy en otro mundo, ¿eh? O soy muy ilusa, muy inocente, no sé. Yo... Cuando me leo un libro, si ya he leído otros libros, busco la voz, que la voz puede cambiar, ¿no? Pero siempre hay como un pozo ahí que es común, que al final es lo que te engancha a alguien. El día en el que me lea un libro de un autor o una autora que me gusta y no encuentro esa voz, igual lo leo más. Entonces, que ellos vean. Pero esa pregunta que acaba de hacer Javier, eso no está pasando ya. No hay cientos y cientos de libros absolutamente inapetentes, insípidos e insalubres. No sé, yo a lo mejor tengo mucha suerte con lo que leo, pero yo es que no paro de leer cosas muy buenas. Pero porque tú haces un ejercicio profesional de informarte, de tener una lectura responsable, primero porque te gusta la literatura y segundo porque es tu oficio. Claro. Y no como escritora, sino como librera. No, como librera, eso es. Tú, obligatoriamente, tú tienes que leer Caviar,
porque tú tienes que vender caviar. Sí, pero yo cuando me enfrento a un libro no sé si va a ser caviar, pero al final voy atajando, ¿no? Los gustos. Pues antes era más difícil. Ahora. Probablemente existan editoriales que por su volumen, por su modelo empresarial digan, tenemos que publicar 100 títulos. Claro, igual no son los libros que yo me leo. Claro. Ahí está. Claro. Tenemos que publicar 100 títulos al año, hacer 100 campañas al año, y entonces tienes que rellenar todos esos puestos. Yo sí que hay autores que veo que sacaban un libro al año, luego un libro cada 9 meses, ahora es un libro cada 6, ahora son 2 cada... Pero bueno, es verdad que es gente que se dedica a ello. Entonces yo pensaba que es porque estaban ahí todas las horas del día. Es posible que ahora estén, pues eso, haciendo las cosas un poquito peor bajo mi punto de vista, que veo que soy la única que opina así. No, yo lo que estoy haciendo es ejercer de abogado del diablo. Ya lo sé, ya te conocemos. Claro, mi opinión personal me la estoy intentando guardar bastante. Pues sí, yo creo que la queremos escuchar, ¿no? Está todo el mundo haciendo cosas. No, a ver, yo lo que pienso es que bienvenidas las herramientas. Pero de todo tipo. Bienvenidas. Claro. O sea, de todo tipo. Ojalá Einstein hubiera tenido Excel. Ojalá Newton. Pero para eso y para todo, ¿eh? Yo digo, quiero comer un día lentejas, hazme la lista de la compra. Claro. Y es que me hace una lista en un segundo y es que he llegado al Mercadona y ya la tengo. Yo estoy en contra de eso, ¿ves? Estoy vitalmente en contra de eso. De que te haga la lista de la compra. O sea, creo que uno de los mayores placeres del universo pero porque es ir al mercado central y decir al mercado central. ¿Qué voy a comer esta semana? Ya, pero yo me lo tengo que organizar. Es que para mí tengo muy poco tiempo para eso. Qué fácil os vais de tema. Qué fácil os vais de tema. Me habéis sacado el tema que más me gusta del universo, que es ser una señora. Ser una señora. Qué fácil os vais de tema. Yo llegará un momento en mi vida en el que seré esa persona, pero como ahora soy la persona que tiene que optimizar al máximo el tiempo, entonces pues no puedo. Entonces yo digo, pues quiero comer pasta, legumbres, me hago estos platos, entonces me hace la lista de la compra. Pero no vuelvas a decir el sitio donde vas a comprar, por favor. Yo compro en todas partes. Exacto, yo compro en todas partes. Efectivamente. Compro en la frutería, compro en el mercado de Ruzafa, compro en Mercadona, compro en Consum. Claro que sí, hombre. Y quien diga que no. Pero no hagamos publicidad. Entonces que va a llegar el momento en el que la herramienta nos va a dar un producto final y vamos a consumir el producto final salido directamente de la herramienta. Pero es que yo creo que no va de eso. Es que yo creo que los productos finales que consumimos nosotros son otros y de diferente factura a los productos finales que consume mi padre. Entonces, es que tiene que haber productos para todo el mundo. Tiene que haber Juan Gómez Jurado y tiene que haber José Saramago, que no se pueden diferenciar más. Pero esto me quieres decir que uno sí que se va a poder hacer con inteligencia artificial. Te está diciendo que sí. Pero por supuesto. Y además, que no pasa nada. Que no pasa nada. Es que va a ser un producto absolutamente lícito y legal. Y luego están los debates morales. Vale, pero debates morales aparte. Claro que va a pasar. Y más pronto que tarde. Igual que hay aplicaciones que editan los vídeos para que los subamos a redes sociales. Claro. Y oye, no he visto que os quejéis porque una aplicación edite y le ponga los subtítulos a los reels que subimos al... Es que eso es maravilloso. Anda, eso sí. Eso sí, claro. Pues os aseguro que el arte audiovisual de la edición es una herramienta. Pero es que lo mismo es una herramienta. Para que la gente que no puede ponerse el sonido, como yo casi todas las horas del día, no pueda ver lo que dice, ¿no? Pero los nuestros los está haciendo una aplicación. Yo le meto el programa entero y lo hace una aplicación. ¿Y qué quieres? Que eso está bien, ¿no? Eso nos parece bien. Sí, ese producto es fantástico, ¿no? Y nos lo comemos con papas, ¿no? Claro. Porque lo está grabando Álvaro de Piximbi, porque es una máquina. Pero él va a editar el programa completo. Y yo ese programa completo se lo meteré a la aplicación y la aplicación me dará 30 y pico reels. Mira. Y eso nos parece bien. Eso sí. Pero los textos no. Mira. Por favor. Eso si es buena para unas cosas, es buena para un buen ejemplo. todo. El otro día estaba con unas amigas y una de ellas trabaja con una chica que publica en diferentes revistas muy reconocidas, cuyos nombres seguro que sabéis aquí. No voy a decir los nombres porque no... Igual porque que no decimos Mercadona, no decimos y de repente aparece en el artículo que nos enseña que había reseñado nuestros libros y otros libros, ¿no? Y dice una de mis amigas, pero es que mi libro no va de esto, pero es que tal. Y digo, chicas, este artículo entero, un artículo largo, está hecho con ChatGPT. Pero a nivel que cuenta que el libro va de cosas que no va. Y es como, por favor, o sea, es que ni siquiera te has leído la sinopsis. Ya no te digo el libro, ¿eh? La sinopsis, nada. Y con toda su cara lo publica y
y se queda tan ancha. Es como los subtítulos, ¿no? Tú a veces pones subtítulos, yo reviso que no haya errores, porque queda fatal cuando... ¿Cuánta gente pone subtítulos y deja los fallos, no? Yo. Bueno, pero porque estos son muy largos, pero en un vídeo de 3 minutos, ¿qué te cuesta estar un momento ahí? Muchísimo. A mí, personalmente, muchísimo. Yo trabajo 86 horas a la semana. 86. A mí no me da la vida. Bueno, vale. Pero a la gente que hace esto le da la vida. De todos modos. Vamos a parar porque acaba de llegar Rosa y ahora, cuando terminemos la entrevista, concluimos. ¿Os parece? Fantástico. Perfecto. Vamos a escuchar esta maravillosa entrevista. Hoy nos visita en el estudio el 50% de un libro estupendo, de una edición en física fantástica, que es Valencia, Luz y Ceniza, que es Rosa Fuster. Hola Rosa, ¿qué tal? Bienvenida, gracias. Un placer, gracias. ¿Estás bien? Estoy muy bien. Qué bien. Muy contenta. Qué alegría. De estar aquí. Digo el 50% porque con ella está la autora de los textos, ella es la ilustradora, la autora de los textos es Raquel Bada, amiga del programa, ya ha venido unas cuantas veces, creo que la de hoy hubiera sido la quinta. Ostras. Pues si hubiera llevado taza. Hubiera llevado taza de la Plaza de las Letras. Lo que la hubiera convertido efectivamente en la persona que más veces ha venido justo por delante de Santiago Díaz, que en breve supongo que nos acabará visitando. No puede estar porque está malita, porque la vida es así. Pero háblanos del libro. ¿Qué nos vamos a encontrar en esta joyita? Bueno, pues os vais a encontrar la Valencia a través de nuestros ojos. Y yo creo que... Me encanta. Yo creo que unos ojos que son muy parecidos los de Raquel y los míos. Así que nada. Claro, pero Rosa, Valencia, Luz y Ceniza nace de la colección Tinta Blanca, que es una colección que habla sobre ciudades, son como monográficos sobre ciudades, y le ha tocado el turno a Valencia. Uh-huh. ¿Qué es lo que, antes de bajar al libro, es decir, esta colección de Tinta Blanca es una colección para ciudadanos de esas ciudades, para futuros visitantes, ¿cuál es el objeto de la colección y qué habéis querido con Valencia? Pues realmente estos libros son para cualquier persona. El que vive en la ciudad los disfruta, el que no conoce la ciudad la disfruta y el que la conoce de visita la disfruta también. O sea, y también es para todas las edades. Muy bien. No tiene edad tampoco. Tinta Blanca son una colección de libros de ciudades, siempre tienen la misma estructura, misma cantidad de capítulos, más o menos misma cantidad de texto por capítulos, misma cantidad de ilustraciones. Lo que cambia es como el contenido. Uh-huh. Cambia el escritor y el ilustrador de cada libro y por tanto una esencia completamente distinta en cada edición. Yo que he leído afortunadamente varios de ellos, de hecho es una colección que desde hace ya 3 o 4 años es fija en la librería, porque cuánto nos gusta ir a visitar un sitio o acabar de visitar un sitio y encontrarnos con que la guía de viaje que nos llevamos o que nos compramos a continuación, en lugar de relatarnos los monumentos que tenemos que ver, nos cuenta las historias que pasaron en esos lugares, ¿no? Qué chulo es. Yo que he leído varios, como decía, puedo decir que tiene un contenido, o sea, una sensibilidad que no me he encontrado en ningún otro. Vamos a hacer mención especial al de Massachusetts, que está escrito por Laura Riñón, al de Londres, al de París, que está ilustrado por Blanca Lacasa, la autora del Accidente, que es un libro que ha tenido mucha repercusión. Bueno, hay títulos buenísimos, pero honestamente, esto no es porque me pille de cerca, ni porque sea mi ciudad, ni porque me caigáis bien, yo creo que el que más toca la patata, ¿verdad? Comentaba con los lectores el día que hicimos la presentación en la librería que me ha sorprendido que texto e ilustración, narración e ilustración, hablan el mismo lenguaje. ¿Cómo ha surgido esa sinergia? ¿Os habéis ido adaptando la una a la otra? ¿Ella iba escribiendo, te lo iba pasando y tú ibas ilustrando en consecuencia? ¿Lo hacíais a la vez? Cuéntanos un poco cómo surgió. Pues esto es bastante chulo y además sobre todo porque ella y yo no nos conocíamos antes de empezar el libro. Ah, no nos conocía. No nos pues conocíamos. Entonces antes de contarnos cómo trabajáis juntas, cuéntanos eso. Claro, Sí, claro. El chisme puro. El chisme. Pues eso, Raquel y yo no nos conocíamos, me llamó, sí que teníamos como gente en común, sí que nos seguíamos mutuamente, yo conocía su trabajo y ella conocía el mío, pero eso, personalmente no nos conocíamos, no sabíamos si hablábamos el mismo idioma, ¿no? Nos entendemos.
Y nada, me llamó, me propuso ilustrar su tinta blanca, que iba a ser Valencia, la ciudad en la que he escogido vivir, la ciudad a la que ya he vuelto, que bueno, que esto creo que también es como importante. Y como que desde el primer café entendimos que no sabíamos cómo iba a ir, pero iba a funcionar seguro. Y teníamos que ser ese tándem. Y supimos que eso, desde el primer café, iba a funcionar, porque en ese primer café yo le pregunté a Raquel, ¿tú de qué color ves Valencia? Porque, bueno, al final una de las cosas muy características de estos libros es que están encuadernados, maquetados como en lino, y cada uno tiene como un color muy, muy particular, ¿no? Entonces, como es lo primero que ves del libro y era importante, ¿qué color ves Valencia? Y ella me dijo, yo lo veo así como un color como crema, tierra, arena. Yo le decía, el color de la piedra de los monumentos de Valencia cuando les da el sol. Y me dijo, justo ese. Y había justo una servilleta de ese color que estábamos viendo, ¿no? Entonces ahí dijimos, vale, esto va a funcionar. Es una de las cosas, ahora te pregunto como ilustradora, es una de las cosas más reseñables de Valencia, ¿no? La luz que tiene y cómo incide esa luz en todos nosotros, edificios, cosas y personas, ¿no? Totalmente. Vamos, Valencia es luz. Y a partir de ahí todo, ¿no? Pero... Ahí tienes el titular. Y es verdad, bueno, el otro día me mandabas precisamente la piedra iluminada y te dije, qué fuerte. Tienes la foto, se la vas a enseñar también a mis compañeros porque se van a quedar muertos. Y es precisamente la luz de primera hora de la mañana cuando vas paseando por el río. ¿Primera hora de la mañana para ti, para mí o para el resto de camastrones vagos indolentes? Pues en el medio, 8 de la mañana. 8 de la mañana es tardísimo ya. 8 de la mañana es buenas tardes. Claro, entonces esos primeros rayos que inciden en los edificios... Este es el color del que vemos Valencia. Claro. Ahora tiene mucho sentido el color de la portada, ¿verdad? Y háblanos de las guardas, porque otra de las decisiones importantes fue de qué color hacían la faja que se iba a corresponder con el color de la guarda. Pero es que Rosetta nos desveló además que había una historia. Cuéntanos. Las guardas, bueno, el color del libro iba a ser este... Y luego para mí como que el color malva también tenía que estar por ahí, que a lo mejor puede estar malva un poco... rosa. Ahí está, ¿no? Que puede estar un poco desubicado en la ciudad, pero para mí seguía teniendo mucho sentido. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Dónde vemos el malva rosa en Valencia? El malva rosa en la playa. O sea, y busqué la flor y como que tenía mucho sentido también cuando vas por la malva rosa. El cielo. Sí, ves como ese color está también, ¿no? Entonces tenía que estar. Los artistas saben. Sí, no, Dios me libre de cuestionar a un artista. No. El arte es absolutamente subjetivo, claro. Y no sé, por alguna razón, bueno, los tinta blanca desde alguna edición empiezan a tener las guardas con dibujo, no es desde el principio. Y para mí como que tenía mucha importancia, primero la portada, pero es que después la guarda es como... Eso, una parte esencial del libro, ¿no? Y me costó mucho llegar a pensar en qué tenía que estar aquí en la guarda, ¿no? Y entonces en algún momento llegué a la conclusión de que Valencia está entre la huerta y el mar. Es precioso, ¿eh? La edición es preciosa, entonces, está físicamente muy bien impreso, sí. Pero es que además es verdad que ese juego de contener a Valencia entre las guardas está fantástico. Tu labor de ilustradora, Rosa... Perdona, por desconocimiento mío del proceso, es decir, hay una elección de contenidos, es decir, oye, se va a hablar sobre esto en el libro, vamos a contar estas historias, y las ilustraciones han de acompañarlo, o contenidos también se decide entre ambas y entonces ya va acorde a la ilustración. ¿Cómo es ese proceso? Habitualmente es lo así, primero. ¿no? Primero viene el texto y primero viene el qué y luego viene... que lo acompaña, pero en este libro fue mucho más orgánico. O sea, el texto no llegó casi hasta el final del proceso. Hemos llevado más de un año de hacer este libro y íbamos hablando constantemente. Yo iba contándole cosas, ella iba contándome a mí. Teníamos como bastantes visitas, bastantes reuniones y yo iba haciendo y él se lo iba mandando y... Entonces fue eso, como a la par. Hasta el verano pasado yo no tuve el texto y ahí acabamos las ilustraciones, ¿no? Pero eso fue como más orgánico, más a la vez.
Y antes de meternos de lleno en el texto, en los capítulos principales que integran el libro, cuéntanos cómo fue ese cambio como ilustradora, de las primeras ilustraciones que elaboras hasta las últimas. ¿Cómo fue y por qué? A partir de este color que vemos de la portada, yo vi como bastante claro que quería hacer, voy a buscar una ilustración para que se vea. Vi bastante claro que quería utilizar el color del lienzo en crudo, que es este, ¿veis? Claro, porque es acuarela, la mayoría de las ilustraciones son acuarela. No, esto es óleo, son cuadros. Entonces, ¿es óleo sobre lienzo? Óleo sobre lienzo en crudo, o sea, sobre el lienzo, el lino directamente, sin imprimar, sin el color blanco, porque eso, empezando porque la primera reunión habíamos dicho cuál era el color, tenía mucho sentido como que el hilo conductor del libro fuese este color del lino, ¿no? Y entonces empecé por ahí. Y todas las ilustraciones son como más de 50 en el libro y yo habré entregado como unas 70, ¿no? Es como una carga muy grande. Yo quería que fuesen pinturas, óleos, todas. Y empecé, salieron bien y conforme iba pasando el tiempo, empecé a ver que algo no funcionaba, que no estaba cuadrando, que no llegaba a expresar como lo que realmente quería. Y entonces hubo un momento de bloqueo muy fuerte, no sabía por dónde tirar, porque yo me había como puesto esa limitación de que tenían que ser óleos. Y en algún momento la presión también creo que ejerció ahí, me desbloqueé, fui por otros lados, empecé a probar otras cosas, a pintar, o sea, a dibujar, trabajo digital, acuarela, otras cosas. Y entonces cuando se lo enseñé a Raquel dijo, wow, esto era lo que yo había pensado para Valencia. Y dije, es que, ¿ves? Yo sabía que no estaba haciendo lo que tocaba. Es injusto... No, dale. Las ilustraciones es una combinación de técnicas. Las ilustraciones que nos vamos a encontrar a lo largo del libro. Hay muchísimas técnicas diferentes. Hay dibujo digital, hay dibujo a lápiz, pintura digital, acuarela, hay de todo. Es injusto hablar del texto sin que esté la autora de los textos, pero es que, como hemos dicho, la buena de Raquel está enfermita. Os pregunto a las dos, Mamen y a Rosa, ¿qué ha aportado Raquel a ti como ilustradora? ¿Qué te ha aportado? Te lo pregunto a ti, Rosa, y a ti, Mamen. Y ya sabemos que vamos a hablar todos bien de Raquel, que la queremos muchísimo todos, y que es una de las figuras de la cultura incipiente de la ciudad de Valencia, ya no tan incipiente, que es indiscutible. Pero ¿qué ha aportado? Te lo pregunto a ti como librera y a ti como ilustradora. Es que yo creo que la respuesta va a ser va a ser la misma que si no la conociéramos, ¿verdad? Este libro ha sido el libro más regalado estas navidades en la librería, cantidades muy altas, pese a que no es un libro barato, porque al final es un libro obsequio, es una joya. Un libro objeto, claro. Es una joya en sí misma. Y yo tenía mi opinión, pero es que cuando he ido recibiendo el feedback de los lectores, ¿verdad? O sea, me he dado cuenta de que mi opinión no es mía, es una opinión sincera. El primero que me lo dijo fue mi padre, ¿no? Luego fue entrando un cliente, otro cliente. Me encanta cuando la crítica viene de los hombres, no sé, porque es como... Qué bien, ¿no? Que nos pongan en nuestro lugar por fin. Y es que Raquel ha llenado Valencia de una luz, pero de una luz, como decía yo en la presentación, muy realista, ¿no? Que no idolatra en ningún momento. No es solemnidad, sino que es realidad. O sea, la luz con sus claroscuros, nunca mejor dicho, ¿no? La luz que también ilumina la ceniza, ilumina la grieta y la hace más bella. Y ha situado, bueno, también en el libro es que está muy chulo porque van contando las visitas que hacían a la Albufera, tal, que por cierto yo quiero hacer una de esas visitas, ya lo sabes. Y entonces va poniendo sensibilidad en cada parte del pasado y lo va enlazando con el presente como para que veamos qué parte es tangible de todo lo que ella narra, que ha habido, qué parte podemos seguir tocando hoy, ¿no? Y qué nos ha dejado, tanto en monumentos y calles como en personas, ¿no? De las palabras que dijo Machado, de las palabras que dijo Vicente Andrés Estellés, ¿qué frases nos representan a día de hoy? Y esa dualidad de pasado, presente, memoria y vigencia a mí me ha dejado loca. Como va y vuelve. Es increíble. Y no te das cuenta y te ha llevado al pasado y de repente estás aquí otra vez y de repente está contándote una anécdota suya personal y de repente te está dando datos importantes. O sea, te lleva como por un paseo increíble.
muy fácil. Decías antes que no habéis trabajado, o sea, que tú no te has esperado a los textos para aportar las ilustraciones, aunque luego las hayáis matizado, las hayáis terminado, o los artes finales, lo que sea, pero ¿cómo ha sido trabajar con una autora de tanto nivel cultural e intelectual como Raquel? Ha sido increíble. O sea, ha sido un regalo, totalmente. Porque creo que nos hemos ido admirando mutuamente y eso ha estado muy chulo. Y nos hemos estado dando alas también mutuamente. Qué bueno. El síndrome del impostor lo teníamos las dos como muy fuerte desde el principio. Ella no tenía claro, incluso estuvo a punto de rechazar el proyecto, no se veía como ahí. Y yo le decía, bro, tienes que ser tú. Y al final, justo me lo dijo el otro día, Rosa, creo que ahora estamos dándonos cuenta de qué ha sido todo esto. Como, wow, es verdad, ha sido un proyecto brutal. Valencia, Luz y Ceniza es un libro objeto, como decía Mamen, el libro más vendido en Imperio estas pasadas Navidades. Pero es que además es verdad que es un libro que es bellísimo y que seguro que merece la pena para los amantes de Valencia como ciudad y para los que no la conozcan y los que la quieran disfrutar en que ya no estén aquí. Es una lástima que no hayamos podido tener a Raquel, pero Rosa, esta es tu casa, ven cuando quieras. Muchas gracias. De momento te gana 4-1 en visitas. Sí, tengo que ponerme... Tienes que ponerte las pilas. Muchísimas gracias, Bueno, Rosa, muchísima suerte. Muchas gracias. Gracias, Rosa. Olé. Qué bonito, ¿eh? Increíble. Qué libro han hecho, ¿eh? Es increíble. Qué libro han hecho. Antes de empezar, comentaba Javier que le gustaría hablar de cómo ordenar su biblioteca. Para el siguiente, que no queda tiempo. Entonces yo voy a hilar una cosa con la otra. El otro día vino una clienta a la que quiero mucho y me dijo, es súper lectora, tiene muchísimos libros. Dice, no te vas a creer, mamen. Un amigo me ha ordenado toda la biblioteca y me ha hecho un listado como de existencias, ¿no? Una base de datos de todos los títulos que tengo, porque ya le ha sucedido varias veces que se compra libros repetidos, porque no se acuerda de que los tiene o no lo encuentra, te los habré dejado. Entonces, ChatGPT le ha ordenado la biblioteca y le ha hecho una base de datos en un momentito. Hay una aplicación estupenda que se llama Libib para organizar tu propia librería con los ISBNs. ¿Sí? ¿Y con los ISBNs a qué te refieres? ¿Que se lo tienes que poner tú? Bueno, le haces una foto. Vale. Claro. Para cerrar. Y te dice la edición, el autor, el título y es una magnífica. ¿Cómo se llama la aplicación? Libib. L-I-B-I-B. Para cerrar, antes de que nos vayamos y Javier no la ha convencido. Oyentes hasta el próximo mes. Efectivamente, hasta la próxima. Sí que me gustaría saber vuestra opinión sobre algo. Si algo está hecho con inteligencia artificial, ¿hay que advertir sobre ello? Sí. Obvio. Vale, es decir, que si yo creo que o si utilizamos diversas plataformas, como tú decías, para hacer vídeos o para montarlos o para poner subtítulos, la propia plataforma ya tiene como un aviso de hecho con IA, ¿no? Correcto. Pero es que esto es muy fácil. Cuando tú vas a un restaurante, ¿te avisan de los alérgenos? Claro. Pues de esto igual. Vale, entonces es decir, ¿vamos a ver libros que pongan hecho con IA? ¿Va a llegar ese día? Yo creo que sí. Pues veremos, a ver. Y además no pasa nada que se advierta, pero bueno. Lo veremos. En fin, yo sueño con que no. Yo sueño con que no también, mami. Pues soñad. soñad. Mami Montsori, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, chicos. Yo siempre os escribiré yo, lo prometo. No será ningún bot, ¿no? Quien nos escriba. No. Y eso es magnífico, Javier Alandes, muchísimas gracias. Pues hasta el mes que viene. O lo que sea. Yo he sido Aitor Pilán de Miguel y esto es La Plaza de las Letras. Quita la boina de la Foret.